kilómetros de la ciudad de Mérida, situado cerca del municipio de Texcoco, se encuentra San Lorenzo Aqué. De bejucos. La información más antigua de la hacienda es que se le designó Hacienda Ruinas de Aqué a mediados del siglo XIX, y es que fue propiedad de la familia Peón por más de la mitad de dicho siglo. Los antecedentes históricos se remontan al siglo XVII, cuando ya existía una estancia ganadera maicera en el sitio. Antes de que exista el Enequén, eran la hacienda ganadera. Después vino justamente la hacienda azucarera. No buscaban, creo que el cultivo ideal o bien la producción ideal para que justamente se adapten los mayas en ese entonces, hasta que surge la fibra del Enequén. La fibra del Enequén surgió básicamente por una necesidad mundial. Y más que en un momento lo hayan aceptado, fueron obligados a aceptar el cultivo de Enequén y justamente las desfibradoras. Los arqueólogos Lawrence Royce y Edwin Shute comentan en 1949 que el gran depósito de agua, el huerto, la iglesia y las construcciones de piedra fueron muy abundantes en el siglo XX. Cuenta con una gran variedad de atractivos como lo son la ex hacienda enequenera San Lorenzo Aqué, que tuvo su auge en los años 80 gracias a sus trabajadores y a las desfibradoras que trabajaban el oro verde. Yucatán perdió el apogeo de la penca debido a que vende un precio más elevado que Brasil. Sin embargo, el sosquil de ese país es muy delgado y fácil de romperse. El Enequén se fue perdiendo debido al paso del huracán Isidoro y las quemas que hay en tiempos de sequía. Todo lo que era verde se perdió. ¿Qué tan importante es esta producción en Enequén? Sí es muy importante, porque tendríamos que preguntarnos qué se hizo, qué barbarie se hizo para que los mayas puedan acostumbrarse o puedan en un momento adaptarse a la producción en Enequén. Hubo una barbarie, si hay rastros o características de esclavismo en Yucatán, se da justamente con la hacienda enequenera. Creo que los tiempos más amargos y más difíciles para los mayas fue justamente durante la producción enequenera. Es cierto, fue la bonanza económica para Yucatán. Es cierto, fue cuando Yucatán se pone en los ojos del mundo, pero
para que se dé ese tipo de producción como lo tenía en ese entonces Yucatán, realmente se dio como que en una forma grotesca, agresiva hacia los mayas. Hace mucho tiempo, cuando la desfibriladora todavía producía nequén, los trabajadores entraban a un lugar al que ellos llamaban el monte. Pero lo que no sabían es que en ese terreno se encontraba la zona arqueológica de Aké. La zona arqueológica, antes de pasar a propiedad de Lina, exactamente hace 40 años, era un botadero de bagazo. Se le llama bagazo a los restos de la fibra del enequén y este se utiliza para abono de dicho cultivo. Aké fue uno de los asentamientos de la cultura maya más grandes situados en el norte del estado de Yucatán. Desde su comienzo en los años 2300, alcanzó su máximo esplendor en los años 600 y 1200, cuando tuvo el mayor número de habitantes, y luego poco a poco fue decayendo hasta aproximadamente el año 1450. Si bien Aké no fue una ciudad preplaneada, pero sí mostraba aspectos de desarrollo planeado, para acomodar las necesidades y administrar los recursos de su población. Cuando llegaba el español acá y en cualquier otro lado, lo que hacían, llegaban y si no había nadie, ellos agarraban y ponían su bandera y decían, esto pues ya nos pertenece, ¿no? Pero cuando llegan los españoles, cuando ven lugares donde todavía hay población, empieza un sometimiento. O sea, no les preguntan, ¿quieres? Los someten, completamente los someten y se apropian de todo. Prácticamente se apropiaron de todo. Entonces les agarran tierras, les agarran todo y a ellos, a la gente que vivía todavía en estas zonas, pues prácticamente los agarran como esclavos. Y ellos ya no tienen más propiedad, todo eso pasa a propiedad de los españoles. Ciudad prehispánica que jugó un papel muy importante en lo político y estratégico durante el período clásico entre 250 y 900 después de Cristo, cerca de la ciudad de Izamal y de la antigua ciudad To, que ahora es Mérida. Cuando las ruinas se encontraron, mostraban destrucción en las estructuras. Además, elementos naturales y artificiales que se encontraron en este sitio son similares a las ya registradas durante los labores del proyecto a principios de la década de los 80. La zona arqueológica de Aké es muy importante porque es la evidencia de la cultura maya en su época temprana. Son pocos los edificios que pertenecen a este periodo. Sobresale por su Sacbé de 32 kilómetros de largo que colinda con la ciudad de Izamal. Este está rodeado de una muralla, por lo que sobresale que estas ciudades alguna vez aliadas tuvieron conflictos. Generalmente los sacbés, cuando se planificaba la ciudad, se planificaba de tal forma que tuvieran acceso a las ciudades más importantes, precisamente para que pueda darse un mejor comercio, un mejor trueque, o sea, de que las personas pudieran ir y venir y concentrarse en un lugar, por ejemplo, en las ciudades más importantes. En la época del preclásico no eran muchas, pero sí habían ciudades en donde se podían concentrar y hacer trueques. El Sacbé es un cerro de piedras. Entonces eso se va de aquí hasta Izamal, como a 10 mecates de aquí para allá. Está un Sacbé que te saca al otro lado de la carretera. El mecate es la cuerda que se produce del enequén y en las comunidades del interior del estado el término se utiliza como medida de longitud y superficie. Un mecate equivale a 20 metros lineales, lo que significa que si te encuentras en el centro de la zona arqueológica, el Sacbé está a 10 mecates. Y 10 mecates equivalen a 2 kilómetros.
El estilo arquitectónico con el que cuenta Aké es un núcleo central con estructuras públicas y estructuras habitacionales aisladas. Estamos hablando de que toda la población del preclásico es una población que apenas estaba iniciando su conocimiento arquitectónico. Entonces no se concentraron tanto en lo bello, en lo que podría representar lo que hoy conocemos como arte, sino más que nada se dirigían a hacer estructuras que pudieran representar o que sirviera más que nada para hacer ofrendas a sus dioses, para hacer sus rituales. Y precisamente por eso se construían las pirámides. Más que nada las pirámides para eso servían. En la mayoría de los casos era precisamente para hacer sus concentraciones y hacer sus rituales. O sea, en las plazas se concentraba el pueblo y en la pirámide pues ya hacían. Una arquitectura megalítica, caracterizada por el empleo de grandes bloques de piedra toscamente labrados. En las formas de estas estructuras se muestra una gran variación, que van de cimientos de estructuras con formas redondas, obsidiales o rectangulares, a basamientos de forma poliédrica. Se han registrado un total de 645 estructuras, con dimensiones que varían de 2 a 10 metros de largo y de 1 a 9 metros de ancho. Desarrolló un complejo sistema de dominio y poder basado en el prestigio, jerarquía de parentesco e ideología, para lo que se necesitó espacios especiales para llevar a cabo actividades ceremoniales, de transporte y comercio. El asiento prehispánico de Aké alcanzó en el área un nivel urbano que se caracterizó por una densidad de población suficiente para la elaboración y distribución de las actividades. En el preclásico no había una organización ni religiosa ni social muy estructurada. Tanto la estructura social como la estructura política y la estructura religiosa apenas estaban iniciando, vamos a decir así. Y podemos ver que en este periodo los primeros dirigentes que después se van a convertir en sacerdotes y reyes en el clásico son precisamente los que empiezan a emerger, empiezan a aparecer los primeros dirigentes religiosos que luego se van a convertir en los gobernantes. Está conformado por varios cerros. Uno de ellos es llamado La Cruz, ya que muchos años atrás tenía una base donde los habitantes de esa zona colocaban una cruz arriba de ella, realizando novenarios el 3 de mayo, ya que la iglesia festeja el Día de la Santa Cruz. Toda la gente antigua llegaba a rezarle. Al centro se localiza una plaza de forma rectangular Esta plaza central se sabe que tuvo varias etapas de desarrollo, las 3 primeras ubicadas en la parte sur de la misma, dominando los materiales cerámicos del preclásico tardío y el clásico temprano en los niveles inferiores. formada por la estructura 13 y 9 al este. La estructura 7 por el sur y las estructuras 6 y 2 por el lado oeste.
sur de la plaza se encuentra una estela erosionada que permanece en su sitio original sobre una pequeña plataforma al nivel del terreno, lo que sugiere culto a las estrellas, tan importante como en otros sitios del clásico. Aké tiene cosas maravillosas, como los famosos sagües, que le servían para transportarse de un poblado a otro. Es impresionante resaltar cómo la naturaleza y el hombre se conjugan. Es importante también mencionar que hay una gran variedad de animales aquí en Yucatán. La fauna con la que cuenta Aké es muy similar a la de otras partes del estado de Yucatán. Podemos encontrar entre los animales más característicos de esta comisaría al venado de cola blanca, que tiende a ser pequeño, de color pardo rojizo o pardo grisáceo. Su garganta tiene un área blanquecida y tiene el mentón blanco. También podemos encontrar al pavo de monte, que tiene un color azul brillante y verrugas de color naranja. Las hembras suelen ser más pequeñas que los machos, por lo que es fácil diferenciarlas. Como en cada rincón de la península, no podían faltar las iguanas rayadas, o mejor conocidos como tolox, que son reptiles de buen tamaño, son herbívoros y salen por el día para tomar el sol. En cuanto a las aves, se encuentra el cenzontle, conocido en maya como chicá. Tiene un canto melodioso y es de un color grisáceo, con alas de color negro. Y una de las aves más conocidas en el territorio de Aké es la calandria, o mejor conocido como el pájaro yuya. Este pájaro tiene un tamaño pequeño, con las alas, la cola y el pico de color negro, y el resto del cuerpo puede ser naranja o amarillo. Cabe mencionar que todos los animales que se encuentran en la zona dependen mucho de la climatología y flora del sitio, ya que esto les facilitará la búsqueda de alimentos, lo que les permitirá sobrevivir adecuadamente. Se abren las puertas a las 8 de la mañana y se cierran a las 4:30. El costo de admisión es de 39 pesos, seas mexicano o extranjero. Excedes el pago como mexicano si tienes los 13 años cumplidos, tienes más de 60 años, tienes capacidades especiales, eres pensionado o jubilado, o si eres estudiante. Si deseas ingresar a la zona, una videocámara, el costo de acceso de la videocámara es de 45 pesos. El mejor legado que le pueden dejar, o bien ese parámetro que puede servir para la historia, para los antropólogos, para los arqueólogos, y justamente más para los arqueólogos, es justamente las zonas arqueológicas. En el caso del área maya, pues vemos en las zonas arqueológicas la grandeza, la decadencia, sus pensamientos, su organización política, su organización económica y su declive. Así también creo que las zonas arqueológicas en el caso de la cultura maya demuestra eso, ¿no? Demuestra esa transición que pasaron, es la cultura maya durante muchos años. Hay muchas cosas que se quieren rescatar, pero realmente el gobierno, yo siento que no le está, ni le ha importado mucho la cultura maya. O sea, porque si realmente le interesara la cultura maya, no se interesaría solamente en los sitios arquitectónicos más importantes como Chichén, Uxmal, sino se interesaría en todos los sitios arqueológicos que pues prácticamente están abandonados. Entonces, yo pienso que sí es más que nada turismo. Y la cultura maya no solamente son los edificios, sino que la cultura maya es
toda la gente que está en los pueblos. Hoy por hoy, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido mucho, pero todavía podemos rescatarlo. Hay muchas de las tradiciones tan ricas, tan bellas, que son rasgos que quedan hoy por hoy esparcidos por toda la sociedad yucateca, pero solamente es encontrarlos y valorarlos. Vengan y visiten el municipio de Aque, Ya que cuenta con muchos lugares atractivos, como son la Hacienda San Lorenzo Aque la desfibradora de Nequén y por supuesto la zona arqueológica de Aque. Nuestro estado está lleno de grandes riquezas mayas, las cuales nos generan orgullo e identidad. Somos un estado con herencia, descendientes de una gran civilización. Es por eso que nuestra única función como sucesores es preservar, conservar y difundir estas grandes obras. Las ruinas de Aque son una pequeña pero muy bonita muestra de estos grandes centros ceremoniales. Visitar este lugar es una magnífica opción.